El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en los confines de una Galilea bañada por el sol de la tarde, donde las colinas se visten de un verde tenaz y el aire huele a tomillo y tierra seca. Comenzaba a tejerse la historia más grande jamás contada. María, una joven de Nazaret, caminaba por las callejuelas de piedra caliza con la ligereza de quien lleva la paz en el alma. Hija de Joaquín y Ana, descendientes de la estirpe de David, había crecido bajo la sombra del templo y la devoción de unos padres que la veían como el milagro de su vejez. Su vida era un murmullo de oraciones y tareas cotidianas, un fluir constante entre el pozo y el telar, hasta que un día el tiempo pareció detenerse por completo. La luz en su pequeña habitación cobró una densidad sobrenatural, una claridad que no provenía del sol exterior sino de una presencia que desbordaba los límites del mundo material. Allí, frente a ella, se manifestó el mensajero celestial, el ángel Gabriel, cuya voz no golpeaba los oídos sino que resonaba directamente en el centro de su ser. El saludo fue una promesa de gracia infinita y el anuncio de que ella, una sencilla doncella de un pueblo casi olvidado, sería el sagrario vivo del Hijo del Altísimo. María sintió el temblor de la humanidad ante lo divino, pero su respuesta fue un sí rotundo, un fiat que cambió el curso de los siglos. No hubo dudas, solo una entrega total a la voluntad que la sobrepasaba. Poco después, movida por un impulso de caridad y la alegría de compartir el misterio, emprendió el camino hacia las montañas de Judea para visitar a su parienta Isabel. El viaje fue largo y fatigoso, cruzando senderos polvorientos bajo el rigor del clima, pero su corazón latía con una fuerza nueva. Al encontrarse las dos mujeres, la vida que ambas portaban en sus entrañas pareció reconocerse en un abrazo eterno. Fue entonces cuando María entonó aquel canto de alabanza donde proclamaba que su alma engrandecía al Señor y que todas las generaciones la llamarían dichosa, reconociendo que el Poderoso había hecho obras grandes en su pequeñez. Regresó a Nazaret para enfrentar la realidad de su compromiso con José, un hombre justo y trabajador que recibió en sueños la revelación de la naturaleza sagrada de aquel embarazo. José la acogió con un amor que trascendía el entendimiento humano, convirtiéndose en el guardián silencioso del misterio. Sin embargo, los decretos de los hombres pronto interfirieron en la quietud de su hogar. El emperador Augusto ordenó un censo que obligaba a cada hombre a registrarse en su ciudad de origen, y así, María y José iniciaron el penoso tránsito hacia Belén. Ella, en avanzado estado de gestación, soportó las jornadas sobre el lomo de un jumento, sintiendo el peso de la promesa cada vez más cerca de la luz. Al llegar a la ciudad de David, el cansancio se encontró con la indiferencia. No había lugar para ellos en las posadas. Las puertas se cerraban una tras otra ante la urgencia de una vida que no podía esperar más. Finalmente, el refugio fue un establo humilde, una cueva excavada en la roca donde el calor de los animales ofrecía el único consuelo contra el frío de la noche. Allí, entre pajas y silencios, nació el Salvador del mundo. María envolvió al niño en pañales y lo recostó en un pesebre, contemplando con ojos de madre y de adoradora aquel rostro que era a la vez carne de su carne y divinidad absoluta. Los pastores llegaron guiados por coros angelicales, y más tarde, unos magos venidos de Oriente trajeron presentes de oro, incienso y mirra, reconociendo en aquel infante al rey de los judíos. Pero la alegría se vio pronto empañada por la sombra de la persecución. El rey Herodes, temeroso de perder su trono, ordenó una matanza de inocentes que obligó a la Sagrada Familia a huir hacia tierras de Egipto. María experimentó entonces la angustia del exilio, el miedo de los senderos desconocidos y la dureza del desierto, protegiendo siempre al pequeño Jesús bajo su manto. Pasaron los años en el anonimato de Egipto hasta que, muerto el tirano, pudieron regresar a las tierras de Galilea para establecerse nuevamente en Nazaret. En aquel pueblo pequeño y polvoriento, la vida de María transcurrió en la santa normalidad de un hogar de artesanos. Veía crecer a su hijo en sabiduría y estatura, guardando cuidadosamente en su corazón cada gesto y cada palabra que Jesús pronunciaba. Un episodio rompió la calma de aquellos años cuando, durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, el niño que ya contaba con 12 años se perdió entre la multitud. María y José lo buscaron con angustia desgarradora durante 3 días, buscándolo por plazas y mercados hasta hallarlo finalmente en el templo, sentado entre los doctores de la ley que se asombraban de su inteligencia. Aquella fue la primera vez que María comprendió plenamente que su hijo no le pertenecía del todo, pues debía ocuparse de las cosas de su Padre Celestial. Jesús regresó con ellos y les estuvo sujeto,
Pero el corazón de la madre ya vislumbraba el horizonte de una misión que lo alejaría del hogar. Pasaron los decenios de silencio absoluto, los años en que Jesús trabajó junto a José y María cuidó de la casa, hasta que llegó el momento de la vida pública. El inicio de este camino tuvo lugar en unas bodas en Cana de Galilea, donde María, siempre atenta a las necesidades de los demás, notó que el vino se había agotado. Con una confianza inquebrantable, se acercó a su hijo y le expuso el problema. Aunque Jesús pareció resistirse en un primer momento diciendo que su hora no había llegado, ella simplemente dijo a los sirvientes que hicieran lo que él les dijera. Aquel gesto de intercesión provocó el primer signo milagroso, transformando el agua en el mejor vino y manifestando la gloria del Hijo ante sus discípulos. A partir de entonces, María comenzó a seguir a Jesús desde la distancia, con una discreción que no ocultaba su presencia constante. Lo escuchó predicar en las laderas de los montes, lo vio sanar enfermos y consolar a los afligidos, sintiendo el orgullo de madre mezclado con la creciente preocupación ante la hostilidad de los poderosos. Las nubes de la tragedia empezaron a congregarse sobre Jerusalén cuando Jesús entró triunfante, pero María sabía que el camino hacia la gloria pasaba inevitablemente por el sacrificio. La última semana fue un torbellino de emociones encontradas que culminaron en la tarde más oscura de la historia. María estuvo allí, firme al pie de la cruz, viendo cómo la vida de su hijo se escapaba entre heridas y desprecios. No hubo gritos de desesperación, sino una fortaleza sobrehumana que la mantuvo erguida mientras el mundo se sumía en tinieblas. Jesús, antes de expirar, la entregó como madre al discípulo amado y, en él, a toda la humanidad. Cuando bajaron el cuerpo inerte de la cruz, María lo recibió en su regazo, una imagen de dolor puro que recordaba el momento en que lo sostuvo recién nacido en Belén. Su corazón estaba atravesado por la espada que el anciano Simeón le había profetizado años atrás, pero su fe no flaqueó. Ella fue el único pilar que mantuvo encendida la llama de la esperanza durante el largo y silencioso Sábado Santo, esperando contra toda esperanza el cumplimiento de las promesas divinas. El domingo de resurrección trajo la alegría más desbordante que jamás haya experimentado un ser humano. Aunque los relatos no detallan el encuentro privado entre madre e hijo resucitado, la tradición siempre ha sostenido que ella fue la primera en recibir el consuelo de su presencia victoriosa. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, María permaneció con los apóstoles en el cenáculo, siendo el corazón orante de la Iglesia naciente. Su presencia infundía valor a los discípulos que aún temían a las autoridades. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre todos los reunidos, María recibió una vez más la plenitud de los dones celestiales para acompañar la expansión del Evangelio por todo el orbe. Vivió sus últimos años bajo el cuidado de Juan, probablemente en Efeso o Jerusalén, rodeada del cariño de los primeros cristianos que acudían a ella en busca de consejo y de los recuerdos vivos del Maestro. Su tránsito final, conocido como la dormición, no fue una muerte común, sino una transición suave hacia la gloria eterna. La tradición cuenta que fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, donde fue coronada como reina de todo lo creado, permaneciendo desde entonces como la intercesora más poderosa ante el trono de Dios. María de Nazaret, la humilde esclava del Señor, terminó su periplo terrenal dejando tras de sí una estela de santidad y amor que sigue guiando a millones de personas a través de los milenios. Su vida fue un largo camino de fe, desde el humilde portal de Belén hasta el resplandor de la eternidad, demostrando que la grandeza verdadera reside en la sencillez de un corazón entregado por completo al servicio de la voluntad divina. Cada paso de su existencia fue una lección de paciencia, desde los días de pobreza en Egipto hasta los momentos de máxima angustia ante el Calvario, siempre manteniendo la mirada puesta en lo alto y la mano tendida hacia los que sufren. La historia de María es la historia de una mujer que supo ser madre del Creador y compañera del Redentor, sufriendo con él y triunfando con él, convirtiéndose así en el refugio de todos los que buscan consuelo en medio de las tormentas de la vida. Su legado no son grandes monumentos de piedra, sino la certeza de que una vida vivida en la gracia puede transformar el mundo entero. A través de los siglos, poetas y artistas han intentado capturar su belleza y su dolor, pero nada puede igualar la profundidad de su alma que se entregó sin reservas al misterio de la Encarnación. María sigue presente en cada rincón de la tierra donde se eleva una plegaria, siendo el puente entre la fragilidad humana y la omnipotencia de Dios. En la serenidad de sus últimos días en la tierra, María solía pasear por los huertos cercanos a su morada,
recordando el aroma de los olivos de Judea y el sonido del viento en los cipreses de Galilea. Sus manos, que una vez acunaron al niño Jesús, estaban ahora marcadas por el paso del tiempo, pero seguían siendo un remanso de ternura para los discípulos que la visitaban. Ella les hablaba de la infancia de su hijo, de cómo aprendió a caminar sobre la tierra que él mismo había creado y de cómo sus ojos reflejaban una luz que no era de este mundo. Los apóstoles veían en ella la imagen perfecta de la fidelidad y el valor, pues María nunca se había apartado del lado de Jesús incluso cuando los demás habían huido por miedo a los soldados. Su memoria era un tesoro donde guardaba cada parábola, cada milagro y cada silencio del Salvador. Los primeros creyentes encontraban en su mirada una paz que sobrepasaba todo entendimiento y en sus palabras un consuelo que sanaba las heridas del espíritu. El ocaso de su vida terrenal fue como un atardecer tranquilo en el que las sombras se alargan suavemente antes de dar paso a una luz infinita. Se dice que los ángeles acudieron a su encuentro para escoltarla en su subida a los cielos, reconociendo en ella a la más excelsa de todas las criaturas. La asunción de María marcó el final de su camino físico pero el comienzo de su reinado eterno como madre de la Iglesia y auxilio de los cristianos. Desde su lugar en la gloria, ella sigue velando por sus hijos, escuchando las peticiones de los desesperados y acompañando los pasos de los que caminan hacia la luz. Su vida es un ejemplo perenne de que nada es imposible para Dios cuando encuentra un corazón dispuesto a decir que sí. La devoción a María ha florecido en todas las culturas y lenguas del mundo, manifestándose en grandes catedrales y pequeñas ermitas, en cantos de alabanza y en silenciosas oraciones al caer la noche. Ella es la estrella de la mañana que anuncia el sol de justicia y el refugio seguro donde los cansados encuentran descanso. Al contemplar su historia, se comprende que el papel de María no fue un suceso pasajero sino un plan diseñado desde la eternidad para la salvación del género humano. Su figura se alza sobre el horizonte de la historia como un faro de esperanza que nunca se apaga, recordándonos que el amor es más fuerte que la muerte y que la humildad es el camino más corto hacia el corazón de Dios. Los años han pasado por millones, los imperios han caído y los nombres de los reyes se han borrado de la memoria colectiva, pero el nombre de María sigue resonando con la misma fuerza y la misma dulzura que el primer día. Su existencia fue un poema escrito por la mano de la divinidad sobre el pergamino de la humanidad, una canción de cuna que se convirtió en un himno de victoria. María, la joven de Nazaret que aceptó el desafío de ser la Madre de Dios, sigue siendo hoy la inspiración de todos los que buscan la verdad y la justicia. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en mandar sino en servir, y que la mayor alegría se encuentra en dar lo que uno tiene por el bien de los demás. Al final de su largo viaje, María cerró sus ojos al mundo para abrirlos ante la visión beatífica de aquel que había llevado en su vientre, aquel al que había amamantado y visto morir, aquel que ahora la recibía con los brazos abiertos en la gloria del paraíso. La historia de la Virgen María es el relato de un amor sin límites, de una entrega sin condiciones y de una fe que movió las montañas de la incredulidad humana para abrir paso a la eternidad. Que su recuerdo siga iluminando nuestros senderos y que su ejemplo nos mueva a vivir con la misma valentía y la misma ternura con la que ella recorrió los caminos de este mundo. Así concluye el relato de la vida de aquella que fue elegida entre todas las mujeres para ser la puerta del cielo, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, la madre siempre fiel que nunca deja solos a sus hijos en el camino de la vida. Su historia es nuestra historia, una crónica de redención y de esperanza que no termina nunca porque su amor es eterno y su presencia es constante en cada latido de la creación. María de Nazaret es y será siempre la reina de la paz y la madre de la misericordia, el consuelo de los afligidos y la alegría de todos los santos. Con la humildad de quien lo ha dado todo, se despidió de la tierra para entrar en el descanso eterno de su Señor, dejando una huella imborrable que el tiempo no podrá borrar jamás. Cada palabra de su vida fue un acto de amor y cada silencio una oración de agradecimiento. María fue el arco iris que apareció tras el diluvio del pecado para anunciar una nueva alianza de paz entre Dios y los hombres. Su figura es el puente de plata que une el cielo con la tierra, la escalera mística por la que bajó el Salvador y por la que nosotros esperamos subir algún día. En el silencio de las iglesias y en el fragor de las ciudades, María sigue estando allí, escuchando con paciencia de madre cada suspiro y cada lágrima, ofreciendo siempre su mano maternal para levantarnos en las caídas. Su vida es el espejo donde debemos mirarnos para aprender a amar a Jesús con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
La doncella de Galilea se convirtió en la señora del universo sin perder nunca la sencillez de su espíritu ni la pureza de su alma. Su historia es el testimonio más hermoso de lo que la gracia divina puede hacer en una persona que se entrega por completo a su Creador. Que la vida de la Virgen María sea para nosotros un motivo constante de alegría y un estímulo para buscar siempre lo que es bueno y verdadero. En cada momento de nuestra existencia, podemos mirar hacia ella y encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante, sabiendo que tenemos una Madre que nos ama con un amor infinito y que intercede por nosotros en cada instante. Así finaliza este recorrido por los días de la Virgen María, días llenos de luz y de sombra, de gozo y de dolor, pero siempre iluminados por la presencia de aquel que hizo de su vientre su morada terrenal. La vida de María es el Evangelio vivido con la máxima intensidad, el camino de la santidad recorrido paso a paso con una fidelidad inquebrantable. Que su nombre sea siempre bendito y su memoria recordada por todos los siglos de los siglos. Amén. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.